Buenas tardes. Quiero desde estas libertarias tierras de Boyacá, pero que tanto ha contribuido a la democracia, a la libertad, a la independencia y a la economía de mi país, presentar un afectuoso saludo. Es un honor participar en este Congreso Nacional de Derecho Procesal. Como siempre, saludo a los demás conferencistas, a quienes están escuchando, a quienes se vincularon a este escenario en plataforma virtual. Todo mi cariño y mi reconocimiento, como siempre, para mi maestro y amigo, el doctor Jairo Parra Quijano, y el doctor Ulises Canosa, secretario general del Instituto. Celebro enormemente el espacio que se da para tratar el conflicto de la tierra en Colombia. Salidas y respuestas jurídico-procesales. Es importante interactuar en estos tiempos de pandemia y de dificultad en los temas que son de diaria concurrencia en las ciudades capitales como Bogotá, pero también en las realidades sociales, las realidades regionales y la manera como se compone el país, cómo se desarrolla y las respuestas que se les da desde el marco institucional a nivel judicial y a nivel procesal. Yo quiero adentrarme para señalar que para el campesino libre la propiedad familiar, más que un medio de producción, es algo que entraña honor, es su seguro de vida, su discernimiento dentro de la territorialidad, es su forma de vida, su mínimo vital, lo es todo, su arraigo, su familia, su fuente de vida, su cultura, representa la vida misma para el campesino. A quienes escuchan esta conferencia en espacio de 18 minutos es muy complicado tratar un tema que tanto implica desde la fundamentación, desde la historia, desde el componente social, desde el componente histórico, cultural, económico. Así es de que, para mayor profundidad, les remito a mi ponencia escrita en el libro de ponencias de este Congreso. Espero que los profesores de Derecho Procesal en sus clases incluyan los temas de los procesos agrarios, porque es la respuesta de justicia, es la respuesta desde el marco procesal, es desde las acciones y perspectivas alrededor del artículo 89 de la Constitución Nacional, para dar una respuesta eficiente, efectiva, completa, oportuna, a los problemas de la población rural. Remito a mi ponencia y pues me limitaré en esta ocasión a más bien generar una conciencia social, a generar una respuesta de cómo se ha venido tratando el tema, cómo se sigue desarrollando hoy y qué es lo que sucede con las poblaciones campesinas. Es importante que nosotros analicemos pues qué es lo que había, qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado y cuál es la respuesta. Cuando nosotros hablamos del conflicto agrario, cuando hablamos del conflicto por la tierra, la lucha por la tierra para responder a las preguntas de en manos de quién está la tierra, que es lo mismo que significar cuál es la estructura de la tierra en Colombia, yo debo decir que desde el punto de vista socioantropológico, el conflicto agrario es una deuda social. La tierra es el capital social rural esencial para la supervivencia y desarrollo del campesino. La importancia de la tierra conduce a una mayor eficiencia, reduce la pobreza y mejora la equidad. Nosotros no podemos de ninguna manera desconocer cuál es la legalidad de los títulos, cuáles son los que han sido despojados desde la respuesta institucional, pues cómo se ha sopesado, ponderado, analizado y cómo se ha interactuado en la integración normativa para dar una solución efectiva, para dar una respuesta
que de alguna manera se ajuste a una deuda histórica y en la cual tiene arraigo la violencia en Colombia. Hablarle a los estudiantes que es muy complicado hablar de paz, hablar de bienestar, hablar de crecimiento, hablar de mejoramiento de vida, de integración y de inclusión social, cuando se desconoce el sector rural, cuando se desconoce la vida campesina, cuando se desconocen temas referentes a la soberanía alimentaria, temas al ecosistema, tema a los derechos de tercera generación, y cuando se desconoce cuáles son los avances de los objetivos del milenio y cuáles son los avances de desarrollo sostenible con estos propósitos. Con el fracaso de las reformas agrarias, simplemente se ha visto más acentuado el conflicto armado interno. La concentración de la tierra restringe la democracia, restringe la libertad y el libre movimiento de la población rural. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuáles normas son las que nos quedan? ¿Cuál es el manejo que se le ha dado desde donde nosotros nos encontramos? Es muy fácil pregonar políticas, desarrollarlas y ejecutarlas. Hablar de tierras, hablar de política pública, hablar de construir justicia social para el campo, de incluir el sector rural y cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, genera violencias, genera muertes. Hay hasta el momento, este año, 53 líderes sociales asesinados. Muchos de ellos son líderes sociales que procuran el mejoramiento del campo, el mejoramiento del desarrollo sostenible. De tal manera que pues nosotros no podemos desconocer que para alcanzar la paz se requiere un compromiso inmenso de gestión pública en términos de desarrollo rural y políticas agrarias. En el posconflicto no es el fin en un punto de la agenda, sino pues es el comienzo de un largo proceso que el país tendrá que recorrer si queremos que haya una paz real, una paz duradera. A nivel jurisprudencial, pues, ¿cuál ha sido el manejo? ¿Cuál es la justificación de mi tema? ¿Por qué la insistencia en hablar de procesos agrarios? ¿Por qué la necesidad que dentro de un Congreso Nacional de Derecho Procesal y para verificación de los derechos sustanciales se revise el asunto concerniente a la respuesta de la justicia, a la garantía de acceso a la administración de justicia y la garantía de tutela judicial efectiva en los derechos del campesino por el saneamiento de la tierra, por la titulación de su tierra y por la posibilidad de acceder a los caminos procesales que la institucionalidad ha previsto para ver la posible realización en la consolidación de sus derechos a partir de la relación que tiene con la tierra. En esa relación con la tierra, el campesino es la parte más débil. La parte fuerte, preeminente y con grandes prerrogativas es el Estado. Luego, este es el punto de partida para preguntar cuáles son las cargas del demandante para sanear su predio, cuáles son las cargas del actor en un proceso de titulación, o cuáles son las cargas de un poseedor al momento de acceder a cualquiera de los medios posibles, que pues para el momento es el proceso de pertenencia a partir del Código General del Proceso en su artículo 375, antes el Código de Procedimiento Civil en el artículo 407, o los instrumentos que da la Ley 1561 del 11 de julio del año 2012, por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones. Cuando me refiero a estos temas, y de ahí la justificación de mi insistencia en mi investigación y de las luchas con las cuales seguramente iré hasta mi muerte, en estos temas, es que pues las raíces del conflicto armado tienen fuente y beben en las disputas violentas por la tierra.
La lucha por la tierra, la formalización y el acceso hacen parte de la política integral de tierras. Esta política integral de tierras aún no está desarrollada, ni desde el punto de vista del Ejecutivo, ni hay una respuesta adecuada del Poder Judicial. Yo, por profesión, por trabajo, por convicción, por visión y por sensibilidad, pues hago parte de la Administración de Justicia. Y siempre he creído y defiendo que la Administración de Justicia y los mecanismos procesales que están dados son precisamente para ahondar en los propósitos del artículo 2 de la Constitución Nacional, que es la realización de los derechos, que es lo que se conoce como tutela judicial efectiva, y bajo ese marco se desarrolló el Código General del Proceso a partir del artículo 11, que es lo que corresponde con el artículo 289 del Código de nuestra Constitución Política, al establecer el derecho de acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental y por ende como un derecho humano. Sin embargo, pues han generado tantas trabas que el conflicto agrario de ayer y de hoy pues sigue vigente. Sigue en el mismo statu quo, no se le ha dado ninguna respuesta, es la deuda social de antes y de hoy. La tierra es el desarrollo del campesino, la redistribución de tierras, pues por supuesto que conduce a una mayor eficiencia, reduce la pobreza, mejora la equidad. Sin embargo, tenemos que ver que pues hay 3 grandes reformas agrarias. En mi ponencia está cuál es la respuesta desde el punto de vista legislativo, desde la creación de la República hasta nuestros días. Yo lo remito a ella para ver que en este asunto el problema no es normativo, el problema no es de marco constitucional y tampoco de los derechos humanos. En los objetivos del milenio, en el anterior quinquenio, el objetivo era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Una de las maneras de lograr este objetivo, y así se hizo en recomendaciones a los países miembros, fue precisamente garantizar el acceso a la tierra del campesino trabajador. Y al garantizar el acceso a la tierra del campesino trabajador, además debo garantizar que los derechos derivados de esa relación con la tierra pues tengan una realización palpable. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se ha dado? Pues nosotros tenemos en la historia legislativa pues toda una cantidad de elementos, de circunstancias que han llevado al traste el tema de equidad, el tema de inclusión y el tema de igualdad. Han dado al traste con el propósito de cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, porque pues no han tenido una aplicación plena. ¿Qué había? ¿Qué hay? ¿Qué se necesita? El tiempo es muy corto, pero lo que yo quiero decir es que hay 3 grandes reformas. La Ley 200 del 36, la Ley 100 y la Ley 160 del 94. Estas normas tienen una coherencia en objetivo, en filosofía a la que dan respuesta y en fundamentación social, de conflicto en justicia social de las poblaciones menos favorecidas. Cuando yo hablo de saneamiento, de titulación, de formalización de tierras, estoy hablando de la pequeña propiedad. Yo no estoy hablando de las grandes extensiones de tierras dedicadas a los monocultivos y en esto influye el factor territorial. No estoy hablando de los departamentos del norte del país ni el Valle del Cauca. Estoy hablando de Boyacá, de los Santanderes, de la zona andina, de Nariño, que participan de todo el eje cafetero de una identidad cultural y de una identidad de acceso, de tenencia a la tierra, de productividad a partir de la tierra y la articulación en las familias y el mejoramiento en dignidad campesina y en dignidad de vida a partir de estos esquemas. Con la ley 200 de 1936 se quiso superar de alguna manera las graves dificultades que dejaron la ley 74 de 1926 y las graves dificultades que dejó la sentencia del 15 de abril de 1926 de la Corte Suprema de Justicia. Recordarán ustedes que se refería al tema de la prueba diabólica y al tema de la exigencia de que quien accede a la administración de justicia pues tenga que acreditar
en la titularidad, las cédulas reales o toda una historia de titulación alrededor de ese predio. El campesino no sabe de esas cosas. En la historia de acceso a la tierra, de liquidación, de sucesiones, de compra y venta de derechos y acciones a partir de la tierra, el campesino abarca unas circunstancias distintas. Con la ley 200 del 36 se desarrolló con la ley 100 de 1936 y se crearon unas presunciones que aliviaban la carga probatoria de los demandantes, y además se reconocía lo que ya se venía reiterando desde el Código de Napoleón, y es que en la posesión y por trabajo, en la función social de la propiedad privada por vía de prescripción adquisitiva de dominio, pues se puede adquirir la propiedad de las cosas ajenas. Vino desarrollándose con posterioridad a esa famosa sentencia del 15 de abril de 1926, lo que en la Corte Suprema de Justicia fue un desarrollo, una acreditación en reconocimiento de derechos, en seguridad jurídica y en confianza legítima para mejorar y aliviar, cerrar las brechas y aliviar las cargas en cuanto no solo de acceso a la administración de justicia, sino de tutela judicial efectiva frente a los campesinos. Todo se dio así, vino la ley 160 del 94, han habido grandes reformas, una reforma agraria se ha dado en la norma, nunca se ha dado en la realidad. Nosotros, para acceder al saneamiento de tierras, no estamos desconociendo que las tierras baldías no se prescriben y que los jueces de la República no son competentes. El que desconoce esa parte es el Estado, al no hacer inventario, al no cumplir con sus cargas probatorias dentro del proceso, al no acudir a los trámites judiciales para definir cuáles son las tierras públicas de la nación. Tampoco se está desorientando y se está descoordinando la defensa de las tierras públicas en el país. Simplemente se está diciendo que hay derecho a acceder. Lo cierto es que con los acuerdos de La Habana, pues vino con posterioridad la famosa T488 del año 2014, que es la que ha servido de antesala a los nuevos y recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que se contradice y retorna en los 90 años de historia a la sentencia del 15 de abril de 1926 para la prueba diabólica. ¿Dónde está el sustrato de toda la problemática? ¿Dónde está la dificultad? Que se les dio por decir en un fallo de tutela, en una sala de decisión, con un salvamento de voto maravilloso, que es que la ausencia de titulares inscritos de derechos reales es una presunción, y se desarrolla por el doctor Haroldo en una sentencia reciente del mes de julio, que hay una presunción del artículo 48 de la ley 160 de 1994 en favor de lo público. No, perdónenme, las presunciones son de creación legal, no de creación de fallos de tutela, y la ley 200 del 36 está vigente. Así es de que concluyo diciendo que en este momento hay negación total de acceso a la administración de justicia en el país, que no se da respuesta y se le ha trasladado a los campesinos unas cargas que la ley procesal no exige. El requisito o formalidad para presentar la demanda de titulares inscritos, de si existen o no, es simplemente para determinar quién demanda y a quién demanda, no para establecer ab initio ni con anterioridad al proceso la naturaleza jurídica del predio. Donde está y debe darse es en el debate a la profundidad del proceso, donde debe haber una gestión probatoria oficiosa bastante importante y a donde debe necesariamente acceder la Agencia Nacional de Tierras, anteriormente el INCODER, y los jueces de la República a determinar la naturaleza jurídica del predio. Pero no atender la demanda, no admitir la demanda, terminar el proceso o negar el saneamiento, la formalización o la titulación de las tierras que por las presunciones de la ley 200 del 36, por la explotación y el trabajo se consideran privadas con el argumento que se presumen baldías, pues eso no se corresponde con la historia normativa del país, genera una incertidumbre, aumenta las brechas, genera más pobreza, más dificultad en el campo. Finalmente, quiero invitar a que se lea mi ponencia completa y despacio. Quiero generar una reflexión para que se revisan estos temas, para que se analice, se dé una respuesta más consciente con los organismos internacionales, con las recomendaciones y más conforme con los requerimientos de las desigualdades, la inclusión social, la redistribución de riqueza y el mejoramiento de una población.
Desde los estamentos procesales y desde las acciones jurisdiccionales estamos convocados a dar una respuesta al campo, a permitir su desarrollo y a permitir su crecimiento. Agradezco el espacio, no hay más tiempo, lo remito a mi ponencia. Un abrazo fraterno, justicia y conciencia social en estos tiempos de pandemia y de pospandemia es lo que necesitamos. Y por si se olvidara, algo me conmueve. Esto lo expresa y deja en esencia mi corazón y mi sentir. Lo que soy y sigo siendo. Buenas noches, buenas tardes.